por lo menos 3 o 4 conferencias, dada la profundidad tan grande que tiene este maravilloso libro. En Daniel capítulo 9, como hemos visto anteriormente, él comienza a estudiar a Jeremías y a descubrir que en el capítulo 25 de Jeremías hay una profecía, porque Jeremías fue antes de Daniel, que la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y Daniel se encontraba ya bajo el imperio de los persas. Ya los persas habían, de acuerdo a la profecía del capítulo 2 y del capítulo 7 y 8, los persas conquistaron a los babilonios y Daniel sirvió bajo 2 imperios, los babilonios y los persas, con el rey Nabucodonosor y con el rey Darío. Y cuando Daniel se entera de que ya están a punto de cumplirse los 70 años de la cautividad, Daniel comienza a preguntarse: oh Dios, ¿cuál es el futuro ahora de Jerusalén? ¿Nos vas a permitir regresar a Jerusalén? ¿Nos vas a perdonar? ¿Cuál es el futuro, Señor, de tu santa ciudad y de tu pueblo? Entonces quiero decirles algo. Hoy vamos a ver las 70 semanas de Daniel y el anticristo como una introducción, porque está ligada esta profecía con el anticristo de los últimos tiempos. Pero esta profecía de las 70 semanas de Daniel es la clave, la llave de las profecías del Apocalipsis y del futuro. Cuando no se entiende ni se ha estudiado las 70 semanas de Daniel, escuchamos tantas barbaridades como no se imaginan. Hoy venía leyendo un correo que me mandaron, me reservo el nombre de quien me lo mandó. No, que pues el cuarto imperio, que es Roma, profetizó la iglesia romana y que iba a perdurar y que el heredero era Pedro. Y dije, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar a esas conclusiones tan bárbaras y tan sacadas de contexto cuando realmente es otra perspectiva y otra cosa que por no estudiar precisamente las 70 semanas y las demás profecías de Apocalipsis y de Ezequiel y de Zacarías, se llegan a estas conclusiones erróneas para defender un punto y usar la Biblia como un escudo? Entonces, aquí en Daniel 9 se pone a orar Daniel y se hinca delante de Dios y comienza a pedirle a Dios la dirección. Quiero que vean ustedes los siguientes versículos, porque las 70 semanas de Daniel son exactamente la profecía. Vamos a ver que son 70 semanas de años. Los judíos tenían semanas de 7 días y los judíos tenían semanas de años. De cada 7 años era la Shemitah. Y 7 semanas de 7 años, 7 por 7, 49, era el 50º año, el año del jubileo. En el jubileo se soltaban los presos, se soltaban los esclavos, se soltaban las deudas y todo el mundo tenía la oportunidad de iniciar una nueva vida. Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí está hablando de 70 semanas de años, como lo vamos a comprobar. Entonces, Daniel comienza a orar a Dios y dice el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre. Esto es importante y es lo que quiero resaltar. Tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Versículo 17. Ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y hoy abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, etc. Versículo 19. Oye, Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos entonces que la profecía de las 70 semanas está relacionada única y exclusivamente con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Israel. Ahora, de estas 70 semanas, 7 por 7, 49, estamos hablando de 490 años que Dios le da a Israel para terminar con ellos su programa.
Vamos a ver también con calma que desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, que fue en marzo del año 445 a.C., síganme con cuidado, desde que Nehemías, el rey Jerjes de Persia, fue el que dio la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el domingo de Ramos se cumplieron exacta y matemáticamente 483 años. Matemática y calculados cronológicamente, 483 años. Entonces, de repente, cuando Cristo entró a Jerusalén, se detuvo el reloj de Dios. Y entonces Cristo oró enfrente de Jerusalén y dijo estas palabras que todos ustedes conocen: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pero vendrá el día cuando digan: Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando crucifican a Cristo, se quedaron en 483 años. Y entonces Dios, se interrumpe el programa de Dios y entra la iglesia en el día de Pentecostés, donde ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que de Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia entra para ser injertada, Romanos 11, en el olivo natural que es Israel o Jerusalén, y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Abraham que eran para los judíos. Y esto en Gálatas capítulo 3 podemos estudiarlo, donde el que es hijo de Dios y por la fe es hijo de Abraham. Y las bendiciones que Dios y las promesas que Dios le dio a Abraham nos corresponden ahora a nosotros. Pero esto, qué importante es, no quiere decir de ninguna manera que Dios terminó con Israel. Porque hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia ha entrado a ocupar y a tomar la nación de Israel, y es porque estas personas que hablan de esta manera no han leído Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del libro de Romanos, que es la constitución de los cristianos, el libro de Romanos. 3 capítulos nos dice que Dios no ha desechado a Israel y que va a cumplir lo que les prometió. Para que lo puedan entender en el idioma del soccer y del fútbol, ¿verdad? Iba ganando, ¿verdad?, el América, y de repente perdió el América y Dios mete a toda la banca. Y entonces los que estaban en el partido se van a la banca, y ahorita Israel está a la banca y la iglesia ha entrado al partido. No estamos en el campo de batalla de la iglesia ahorita. Israel está ahí en la banca, pero cuando el arrebatamiento, Cristo venga por nosotros y nos saque del mundo, la última semana que falta de 7 años son los 7 años de la tribulación. Entonces ya van ustedes profundizando en la escatología bíblica, en las profecías bíblicas. Estos 7 años de la tribulación es imposible que la iglesia se encuentre ahí. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 144,000 toluqueños, dice, de Tlalnepantla, 144,000 judíos, y lo dice específicamente, de cada tribu 12,000. Esto significa, ¿verdad?, que ahorita hay judíos por todo el mundo. Hay judíos mexicanos, hay judíos italianos, judíos costarricenses, judíos franceses, hay judíos negritos también en África que son judíos sin que lo sepan, porque las 10 tribus en el año 700 a.C. fueron llevadas a Siria. Fue el primer exilio y se perdieron en la diáspora. Y desde hace 2700 años hasta nuestros días no saben quiénes son judíos y quiénes no son judíos, más que muy pocos, ¿verdad?, los que vienen de Leví y otros que vienen de Cohen, ¿verdad?, que es el sacerdocio que pertenecía a los judíos. De ahí en fuera hay cantidad de judíos mexicanos. Por ejemplo, el apellido Pérez es judío. González, casi todos los EZ tienen ascendencia judía, sin que tú lo sepas, aunque tengas cara de tlacoyo. Como dicen en mi tierra, no, hermano, que tiene un nopal, hermano, pues miras que en los judíos no hay ningún rasgo ni característica, ¿verdad?,
hay inditos que no saben ni siquiera que son judíos y que fueron mezclados cuando se mezclaron los judíos en Asiria, se mezclaron con los asirios, se mezclaron con el mundo entero, etcétera, etcétera, y hasta nuestros días no se sabe quién es. Entonces, estos 144,000, dice la Biblia, que van a ser sellados en las frentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la iglesia, somos sellados en el Espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Todos los cristianos tenemos el sello del Espíritu Santo, que es invisible. Entre nosotros no nos podemos ver, los demonios nos ven, los ángeles de Dios nos ven, pero en el mundo espiritual saben quién es cristiano y quién es cristiano, pero los judíos que sean sellados en la tribulación va a ser un sello externo, porque el Espíritu Santo va a trabajar de manera diferente, porque la iglesia ya no está. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al irse la iglesia en el arrebatamiento, ya Dios trabaja por última vez con los judíos. De la banca se ponen el uniforme del América, ¿verdad? O del Barcelona, y vámonos contra todos los demás. Arriba el Barcelona. Bueno, esta es la forma en la que la Biblia nos muestra, con diferentes ilustraciones del fútbol, podemos del básquetbol, de lo que sea, cómo está el programa de Dios. Entonces, esta profecía de la semana 70 es tan importante en el estudio del anticristo. Porque al no conocerla, hemos oído, pues el príncipe Felipe de España es el anticristo. O antes decían que su papá, el rey Juan Carlos. Que al papa también que es el anticristo. Ahora hasta el pobre de Obama ya también le ponen que es el anticristo. Y han sacado, ¿verdad?, que Gorbachev, el nombre Gorbachev en el hebreo da la suma del 666 y que era el Gorbachev el anticristo y que porque tenía aquí una marca en la frente Gorbachev, etcétera, etcétera. Y estamos llenos de especulaciones por no conocer las profecías de la Biblia y principalmente no entender las 70 semanas de Daniel. Y tenemos que comenzar con el anticristo porque es muy importante, ya que Daniel y el Apocalipsis son, se podría decir, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis es el registro de los juicios apocalípticos y las visiones que tuvo Daniel explicadas. Entonces, si alguien quiere enseñar Apocalipsis o estudiar Apocalipsis sin conocer Daniel, vas a inventar, pues que los 10 cuernos son esto, y que los 10 espíritus son esto, que los 7 espíritus, y por eso hay sectas, como los testigos de Jehová, adventismo, mormonismo, ciencia cristiana, unitarismo, que son, ¿verdad?, movimientos religiosos que se han formado a través de sacar de la Biblia un texto fuera del contexto para convertirlo en un pretexto. Entonces, si la Biblia es una unidad, la suma de tu palabra, dice los Salmos 119, es la verdad. Y si no ponemos todas las partes de la Biblia juntas y el rompecabezas, tenemos una pieza acá y nos falta una pieza. Y no puedo interpretar que esta pieza sean las piernas del caballo, a lo mejor puede ser la cola o puede ser la pata o puede ser la pata de un chivo y no es la del caballo, porque no tengo la otra pierna, la otra pieza que me dice por las pezuñas que no es la de un puerco sino la de un caballo, como un ejemplo, ¿no? Entonces no podemos armar doctrinas en la Biblia sin tener las demás piezas de los demás libros de la Biblia. Por eso Dios le habló de una forma a Pablo, de otra forma a Juan, a Santiago, a Judas, a Pedro, a Jeremías, a Ezequiel, a Zacarías. Ninguno de ellos tenía todo el horizonte de la verdad. Todos tenían una parte, el otro tenía otra cosa, el otro tenía otra cosa, el otro tenía otra cosa, y las ponemos todas juntas y tenemos ya la conformidad de un cuadro perfecto para entender lo que Dios nos quiere decir. Y finalmente, como ejemplo, Pablo. Pablo fue el único hombre, el único apóstol de los 12 apóstoles a quien se le reveló el arrebatamiento de la iglesia. A ningún otro se le reveló que la iglesia iba a ser arrebatada, ni en el Antiguo Testamento estaba, ni en el Nuevo Testamento. Y a Pablo fue al único que se le reveló, Efesios capítulo 3, que la iglesia sería el cuerpo de Cristo.
A Pedro se le revela otra cosa, a Juan se le revela lo que es el amor de Dios, a ningún otro se le reveló la profundidad de la definición del amor que Juan tiene en sus cartas, en su